Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos aquí para hablar de una serie muy interesante que han puesto en Netflix. Ya hace tiempo que la sacaron y la hemos estado viendo y la verdad que es muy interesante, que es Ratched. Ratched, que trata de una enfermera psiquiatra, del psiquiátrico, que acaba tomando el psiquiátrico prácticamente. Es basada, su personaje, en el personaje de Alguien voló sobre el nido del cuco, la enfermera que no dejaba salir ni dejaba respirar ni resollar a los pacientes que estaban allí voluntariamente, pero que ella sobremarcaba de una manera tremenda, ¿no? Haciéndoles la vida imposible, y más todavía más imposible aquel alma libre que entró en el personaje de Jack Nicholson en esa película de Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿verdad? Y al final pues les provoca el tormento y el genocidio incluso a todos allí dentro del psiquiátrico, ¿no? Y acaba pues abrumando de tal manera a los pacientes que ella es la locura en verdad, ¿no? Acaba siendo la locura porque es la restricción, la limitación, el estrechar la mente creativa natural, ¿verdad? Y entonces provoca la locura con un sobremarcaje, ¿verdad? Con una marca, ¿verdad? Un sobremarcaje. En ese personaje de Ratched, de la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Entonces, basado en ese personaje, han hecho ahora la serie, ¿verdad? Y en la serie acierta mucho mostrando la locura de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Fue una locura. Imagínense, las enfermeras, que Ratched fue enfermera, según narra la serie, fue enfermera en los campos de guerra, precisamente, pues imagínense lo que le tocó vivir allí, en la matanza que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ya, por supuesto, una enfermera que haya estado en la Segunda Guerra Mundial no puede andar muy bien de la cabeza. Y de ahí salieron algunas. Por ejemplo, dicen que Isabel, la reina de Inglaterra, también fue enfermera en la Segunda Guerra Mundial. Así que imagínense ustedes cómo pueden estar de trastocadas estas personas. ¿Por qué? Porque la guerra es locura, ¿verdad? Sufrimiento, locura, trastorna ver el sufrimiento de la gente, ¿verdad? Entonces, pues en esta serie se acierta muy bien a mostrar esa locura de la posguerra mundial. Y entonces, en estos tratamientos que empiezan a sacar a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, perdón, a partir de 1945, ya se ponen a tratar, salen del electroshock decimonónico, del electroshock que ponían electricidad en la cabeza para curar al paciente que sufría enfermedad mental, supuestamente, y ya pasan del electroshock decimonónico a algo más avanzado, que en su tiempo les pareció pues los medicamentos y los fármacos de hoy, ¿no? Que fue la hidroterapia. La hidroterapia era hervirlos para hacerlos renunciar a sus sueños, sus creencias más personales, íntimas y primordiales, y meterlos ahí en hidroterapia herméticamente cerrados y acrecentar la temperatura del agua, ¿no? Entonces, pues una tortura, de la Inquisición, pasado a la psiquiatría, exactamente lo mismo. Entonces, el personaje este de Ratched y de su hermano, que no es hermano, sino que son huérfanos, hijos de padres diferentes que son abusados por las mismas familias. Entonces los van contratando o queriendo añadir a esas familias viciosas del siglo XX, familias, lo que se dio a llamar la familia americana del siglo XX, que tenían mucho de oculto, mucho de ocultismo, y que se movían muchas de ellas en la masonería, por supuesto. Y entonces estos niños huérfanos, Ratched y
su hermano, que no es su hermano, pero que trata como hermano. Entonces fueron metidos en estas casas de acogida en las que metían a los huérfanos, ¿no? Y ahí es cuando, si lo que trata la serie es la locura de un tiempo, pues imagínense en esas familias enloquecidas totalmente de la posguerra, pues el vicio y los primeros rasgos salvajes del capitalismo ya empezaban a aflorar después de la Segunda Guerra Mundial y les obligaban a mantener estas familias típicas americanas relaciones sexuales a los dos, al chico y a la chica, a Ratchet y a su hermano entre comillas, poniendo rostros estos viciosos de la clase alta de la sociedad americana, poniendo rostros de fruición mientras ellos se daban el lote contra su voluntad, ¿verdad? Para la satisfacción de esos enfermos de la sociedad alta americana. Entonces, al final, estas relaciones sexuales vomitivas y que disfrutaban tanto en la sociedad alta, en el vicio, los viciosos, pues le llevó a Ratchet a un comportamiento en cuanto a su sexualidad que la negaba, se volcó luego hacia el lesbianismo y rechazó el sexo, digamos, normal, satisfactorio, ¿verdad? Y se volcó pues a seguir sufriendo en el ámbito sexual, esta Ratchet. Y entonces se muestra como en un motel de la costa conoce a un varón y cuando ya se van a acostar, ella todavía a edad ya bastante avanzada estaba todavía virgen, porque el sexo le producía rechazo, puesto que se lo habían mostrado así, los que disfrutaban viéndola con su hermano, pues les habían enseñado una cara del sexo bastante vomitiva, ¿verdad? Y entonces ella, por eso, el sexo le causa rechazo y trata de recomponerse en el motel en el que es contratado, ya iba a ser contratada como enfermera, y se para primero en un hotel y en ese hotel conoce a un tipo que estaba también ahí por otros intereses de espiar al psiquiatra que estaba mandando en el psiquiátrico, que entra Ratchet. Pero el punto es que juega con el tipo este que coincide con él en el motel de la costa, juega con el tipo, ella, con una hipótesis que se pone a pensar Ratchet, y así pensaba, queriéndose anticipar siempre, como hacen los malos, los malignos, se quieren anticipar siempre a lo que Elohim decreta, ¿verdad? Y entonces se imagina y juega con él, hablándole de una hipótesis de futuro en el que les hace imaginarse juntos, cuando se conocían precisamente, pues de gustarse allí en un par de noches, ¿me entienden? Entonces no se conocían ni siquiera, y cuando llega la libido y quieren darse ahí el lingotazo, pues esta Ratchet le hace imaginarse a ella y al tipo, ambos con hijos, haciendo ya vida juntos. Fíjense lo que se anticipa, 10 o 20 años en el futuro, lo que quiere anticiparse, ambos con hijos y discutiendo por la crianza de los hijos. Y entonces ya para quitarle las ganas al tipo y que se le baje. Entonces, claro, va tomando poder Ratchet en cuanto al psiquiátrico, al manicomio, que antes sí era manicomio con todas las letras, luego ya se disfrazó de psiquiátrico en los lugares. Entonces, como había enfermeros y enfermeras en los psiquiátricos que eran auténticos descerebrados, que no sabían ni girar al paciente, en un caso se ve la escena de un cura que se atraganta y no saben ni volcarlo para que no se atragante, los enfermeros y las enfermeras. Entonces, como Ratchet pues sí sabía aplicar sus conocimientos, pues entonces lo vuelca un poco, hace que vomite su atranque y entonces cobra buena fama allí entre la enfermera, y sale entre los periódicos incluso por salvar la vida al cura que se había atragantado, ¿verdad? Entonces, claro, a partir de ahí ya su fama y su carrera
vertiginosamente loca, pues se produce ahí en el psiquiátrico, ¿verdad? Y entonces convence del suicidio a un paciente involucrado en el asesinato que hizo su hermano de Ratched, su hermano enloquecido, también enfermo a causa de la vida que le habían dado la alta sociedad americana, de vicio y de morbo. Y entonces el hermano mata a una serie de curas y Ratched, para que no quede rastro de lo que había hecho el hermano, que no quede testigo, pues se va a por el último cura superviviente, al más joven, y le hace ver, cuando ya está ingresado en el psiquiátrico, cuando da con sus huesos en el psiquiátrico, le hace ver a ese cura superviviente, para que no denuncie a su hermano, que su familia no le quiere, ¿verdad? Bueno, no sé si fue u otro paciente, ya no recuerdo bien, pero el caso es que convence a un paciente de que le hace ver que su familia no le quiere, Ratched. Y esto es un clásico en el método satánico de convencerte con ideas que no son, de que tu familia no te quiere, ¿verdad? Eso es lo que lleva a la depresión y todo eso. Y esta Ratched, Satanasa, presume de sinceridad, porque lo que le dice al paciente es que los demás nunca le dirían la verdad. ¿La verdad de qué? De que su familia no le quiere. Y así vienen las depresiones y el marchitarse espiritualmente, intelectualmente. Pero claro, se lo dice para que se mate, ¿verdad? Y oculta la información, Ratched, el Satán, como siempre, de que la familia le quiere y no le quiere. Que es peor que no quererle, sí, pero que no enseña toda la información. Que es que la familia le quiere y no le quiere. Le quiere como mascota. La familia, al paciente. Le quiere como mascota, como todas las familias quieren a su alma más buena. ¿Cómo quieren las familias a su alma más buena? Como mascota, ¿verdad? Teniéndoles como gordinflones pedorros y llevándolos de un sitio para otro, de un psiquiátrico a un fármaco y así teniéndolos bajo mínimos, ¿verdad? A su alma más buena, para que no se potencialice y entonces ellos puedan seguir haciendo y deshaciendo. Esto es duro de decir, pero es así. Entonces, ahora, quien está más contenta con ese maltrato que de las familias que tienen como mascotas a sus almas más buenas, la que está contenta con ese maltrato es Ratched, Satán, que consigue la enfermedad de todos, de familiares propios, extraños y el paciente. Bueno, entonces la serie acaba mostrando un triunfo de la maquinación femenina. Y ese triunfo de la maquinación femenina triunfa, podríamos decir, en la misma mutación que es el dragón travestido, porque el dragón implica sociedades secretas, locura, muchas ideologías a partir del siglo XIX, políticas, masonería y muchas cosas que representa el dragón apocalípticamente, desvelativamente, como nos enseña el libro de Apocalipsis. Entonces, el dragón se traviste, se forma como un travesti, y es un dragón travestido después de haber sido serpiente. Entonces, después de haber sido serpiente, se forma travestido en un dragón volador, de altas ideologías, ¿verdad? De intelectos, de muchas cosas que no son, ¿verdad? Pero que se tiene que hacer pasar. Y entonces representa ese dragón travestido, que antes era serpiente antigua, pero que está plenamente identificado porque sabemos verlo, y más al día de hoy, representa ese triunfo femenino de Satanasa, travestido dragón, ese triunfo femenino sobre la torpeza y la soberbia masculina. ¿Entienden? La mano izquierda, clásica, de la mujer, ¿verdad? Entonces, el triunfo femenino representa eso, el triunfo del dragón sobre la serpiente, pero es el mismo, ¿entienden? Entonces, representa ese triunfo femenino, la serie, estamos hablando ya de la serie, sobre la torpeza, sobre que los hombres, los jefes de los psiquiátricos, eran torpes, muy estudiosos, muy abnegados, muy voluntariosos, incluso bien intencionados en algunas fases de sus vidas, pero torpes. Y la soberbia les impedía, les hacía torpes. Entonces se impone ese triunfo femenino del dragón travestido,
ante serpiente, sobre la soberbia masculina. Entonces triunfa la maquinación femenina, dícese todo el engaño, toda la manipulación, ¿verdad? Entonces hay un personaje interesante que apenas se ve de pasada, pero que yo reparé en él, del personaje que interpreta, si ustedes recuerdan la serie de Will Smith, El Príncipe de Bel-Air, pues el mayordomo que tenían, me parece que se llamaba Virgil, pues él interpreta a alguien que era cantante ya en una edad avanzada y da allí también en el psiquiátrico. Y es curioso porque este enfermo del psiquiátrico sabía que cantaba mejor que blancos afamados de ese mismo tiempo, de la posguerra. Pero claro, como en su tiempo relegaron a los negros al ostracismo absoluto y no los dejaban ni siquiera triunfar en el mundo de la canción, salvo algunas excepciones contadas, luego ya se fue avanzando en el jazz, en los 50 y todo eso, pero durante mucho tiempo los tuvieron relegados a lo que es la mera comparsa, y eso sí, a batallarles las guerras y a ser soldados en la guerra, pero a concederles preeminencia en la sociedad, no, nunca, ¿verdad? Hasta bien avanzado, bueno, todavía están en esas. Entonces, como en su tiempo relegaron a los negros y no les permitían ser cantantes de renombre, salvo algunas excepciones, pues como internamente ese personaje sabía que cantaba mejor, porque es que lo sabía, tenía esa conciencia, pues presumía constantemente, y esa era la locura que le achacaban, presumía constantemente de conciertos que no había hecho, ¿verdad? Entonces presumía de que cantó para tal, de que cantó para tal personaje, cuando no era verdad. Pero ¿qué pasa? Que tenía que equilibrar su mente, porque su mente no podía admitir la idea de que los blancos triunfaran en aquella sociedad y él, que cantaba mejor que los blancos, no tuviera ni siquiera una oportunidad. ¿Entienden? Entonces tuvo que compensar de esa manera, y eso es lo que tachaban de locura. Es un equilibrio. Lo que trataba de hacer es un equilibrio, ¿verdad? Balancearse. Eso no es locura, eso es balancearte, equilibrio mental. Pero bueno, así lo entienden desde la psiquiatría y la psicología. Entonces, luego hay otro caso muy interesante de una negra que es abusada de niña y luego, pues, con el consiguiente luego maltrato también en lo que fueron sus relaciones, seguramente, relaciones con individuos de la población negra, y entonces, para volcar sus frustraciones, se personifica esta mujer, por eso acaba también en el psiquiátrico, en Jesse Owens contra Hitler, y entonces dice con palabras inflamadas. ¿Por qué? Porque necesita volcar toda su frustración en alguien con el cual se sienta representado, en este caso un negro que sí triunfó en los morros del nacionalsocialismo, del nazismo, y entonces ahí sí puede desahogarse y puede tocar palabras que llamen en el fondo de su corazón y compensen esa frustración y ese menosprecio continuo. Y entonces, por eso se personifica en Jesse Owens contra Hitler y le habla a Hitler que es un mierda y tal y cual. Y ahí se desahoga. Es puro equilibrio, un balanceo. Y también se personifica en alguien que tocó en la orquesta filarmónica y los trata a todos de mierdas, que se creen que son algo, cuando él ha tocado, este personaje que se le filtra a esta mujer negra, se dice ella que tocó en la orquesta filarmónica para callar las bocas de los presuntuosos, ¿verdad? Y allí se puede equilibrar y puede volcar sus frustraciones en palabras inflamadas, pero que le dan un balanceo que no es enfermedad, sino todo lo contrario, una búsqueda del equilibrio. Entonces, es todo esto tratando de mierdas a los demás que intentaban tocar el piano o cantaban o lo que fuera, para equilibrar el trato abusivo que habían tenido siempre con ella. Y eso sí, se insinúa un espiritismo real. Cuando muere el psiquiatra, se insinúa en la serie un espiritismo real al tomar esa negra sensitiva, porque al fin y al cabo era sensible, sensitiva,
al tomar la personalidad del psiquiatra filipino muerto, que por cierto se ponía fino filipino de drogas, de fármacos, ¿verdad? Para aguantar ahí mecha en sus locuras, ¿verdad? Entonces era una sensitiva y todo ese periodo de tiempo fue un festival de hechicerías y locuras de ideologías, todo ese periodo de la posguerra, y sigue hasta el día de hoy. Un festival de hechicerías y locuras de ideologías, trabajos, profesiones, sueños rotos, pasiones no confesadas, acciones desde las facciones, pecados ocultos, y todo custodiado por Satán Ratchet en una burbuja de perdición. Porque lo que ha acabado siendo esta cúpula, en la que todavía estamos bajo el sol, pues es una burbuja, como lo que han jugado en la NBA, es una burbuja, y en este verano, ¿verdad? Entonces, una burbuja está que en cuanto alguien la toque lo más mínimo, ¡pum!, se rompe. Y esta es la burbuja que está custodiando Satán Ratchet a todo lo que da, por eso tiene tanto miedo y por eso pues ya está en los coletazos, en los estertores. Y luego hay un caso del que vamos a hablar, ya vamos a acabar hablando por último, que es el caso del hijo amputado. Se amputa por el acceso de drogas, ¿verdad? Toma drogas y no sabe distinguir entre la verdad y la ficción, a lo que quiere llevar hoy pues toda la televisión y todos los medios de comunicación intervenidos por esa Ratchet, Satanás. Y entonces el personaje del hijo se amputa, el hijo del personaje de Sharon Stone, que todavía está guapa, claro que sí. Y ahora, toda Sharon Stone tuvo un Rafi Camino que le estropea el historial de conquistas, porque ya me dirán ustedes, Rafi Camino, el torero, pues gozó de Sharon Stone, una mancha en su historial, es lo que tiene ser una mujer tan bonita, pues que das con auténticos idiotas y gentes pues de una calaña bastante indeseable. Pero bueno, el caso es esto, ¿no? Que el hijo se amputa porque tiene un acceso con las drogas y él mismo se quiere coser otros brazos para no hacer maldades, porque el hijo, el personaje del hijo, se satisfacía pinchando, punzando a la gente, apuñalando a la gente. Entonces se corta los brazos, se corta los pies, bueno, porque él quería cortarse las manos para no hacerlo, bueno, una locura. Entonces el hijo amputado del personaje de Sharon Stone muestra que al final en esa relación también enferma entre el amputado, que es el hijo, y la madre, que es Sharon Stone, el personaje de Sharon Stone, muestra al fin y a la postre de que la madre no puede amar al hijo, aunque se unan en los lazos de sangre y en un estatus social muy elevado, pero la madre no puede amar lo dañino, como nadie puede amar lo dañino. Entonces no puede amar en verdad al hijo. Por muy fuerte que sea el lazo de sangre, no se puede amar lo dañino. Y esto apúntenselo y se ahorrarán grandes enfermedades. Porque amar lo que no es amable es la locura, el humo, la violencia y el tormento. Y esto es lo que querría siempre Ratchet, ¿verdad? Que amáramos lo que no es amable, para llevarnos a la locura, el humo, la violencia y el tormento. Pero Ratchet, ¿verdad? Y estas series lo confirman, que habla de lo que ha sido la psiquiatría, ¿verdad? Que se ha maltratado, malinterpretado y mal ejecutado a lo largo de los siglos y hasta el día de hoy. Entonces ya tiene los días contados tanto la psiquiatría como Ratchet como el diablo. Shalom, besos y abrazos, feliz día, besos y abrazos preciosos y preciosas. Shalom, shalom.